es la parte que falta por finalizar. Espero que vayan trabajando y vayan avanzando poco a poco con lo de su proyecto final. Ya saben, si tienen dudas, con toda confianza, eh, me dicen. Algunos ya me solicitaron algunas bases de datos, estoy trabajando en ello. Pero bueno, sigan trabajando, sigan trabajando. En especial este grupo, creo yo, salió muy bien en el examen. Hay dos, tres gentes con las que pues tienen que trabajar un poquito más, pero creo que en general muy bien, muy bien. Y espero, bueno, que sigan avanzando en su proyecto. Estoy trabajando también en la parte de lo del viaje de estudios, que yo hablé con el, ¿cómo se llama? Vicerrector o el rector de ahí, vicerrector, pero fue antes de la huelga y me pidió la propuesta del viaje de estudios. Me dijo que iba, que era 6 7 y 8 de junio, si ustedes ya tienen conocimiento, pero ya no supe y ni, honestamente se pasó lo de la Semana Santa y se pasó lo de la huelga, más esta semana que no tuvimos clases y ya y no he retomado el tema. He trabajado en las explotaciones que podemos visitar, pero estoy en eso, espero que no haya cambio al respecto o que ellos digan que tienen que mover las fechas. Pero yo ahí le pido sobre todo al jefe de grupo que mantengamos más comunicación sobre eso, que debe tener más información, en este caso Daniel, y bueno, pues ir solventando esos detallitos, ¿no? Y que no nos coman los tiempos y que sepamos exactamente definir el programa para esos 2, 3 días y que sea muy productivo. Tengo entendido, o no me explicaron más allá, pero quiero pensar que vienen a Chapingo, vienen a otras actividades y que esos 3 días están con nosotros. Eso fue lo único que me dijeron. Pero bueno, sigan trabajando con sus proyectos. Voy a ir en no sé, antes de mediados de mayo vamos a tener el otro parcial. La siguiente sesión o la siguiente semana vamos a estar trabajando con el programa R y nos vamos a enfocar a editar o a despedazar una base de datos. ¿Sale? El día de hoy vamos a meterles algunos elementos para que le sigan trabajando ahí en su proyecto y vamos a hablar sobre los pasos del mejoramiento genético, o sea, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para implementar un programa de mejora genética. Lo que voy a hacer es, voy a hacerles repasar los pasos del mejoramiento, voy a ir combinando algunos elementos de cómo se define, voy a hacer alguna comparación con lo que nosotros hemos venido desarrollando en la parte de ovinos o incluso en bovinos y les voy a dar el ejemplo de la industria ovina inglesa de cómo ellos siguen estos pasos de los cuales vamos a platicar y que les quede un poquito más claro, ¿sí? Que si nosotros decimos, oiga, a ver, ¿me puede describir cuáles son los pasos que tienen que seguir en un programa de mejora genética? Pues obviamente no tengan problemas, ¿no? Al respecto. Se cortó la comunicación, está fallando mucho, especialmente el día de hoy. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok. Sí, llevan varias veces que me saca o más bien a ustedes. Les decía que vamos a repasar parte de algunos elementos que tienen que ir considerando ustedes para su reporte o para el trabajo final. Y esto es parte de lo que necesitamos platicar un poquito. Les decía que voy a ir tratando de poner algunos ejemplos, de ir explicando paso por paso y que al final de cuentas el objetivo de esta sesión es que ustedes entiendan cuáles son los pasos que se tienen que seguir en un programa de mejoramiento genético. Que
son muy similares. Si ustedes van a consultar la literatura, van a encontrar un paso más, dos pasos más o un paso menos, pero en esencia, en general, son los mismos pasos que se siguen para el diseño y la conducción de los programas de mejoramiento genético. Parte de lo que yo les quiero decir es que un programa de mejoramiento genético, eh, otra vez se desconectó. Sí, doctor, ya estamos, Está fallando mucho, ¿verdad? ¿Es el de ahí o es el mío? se me hace que es de acá, de este lado, el día de hoy. Ok. Ahí ya, Ah, ya no me acuerdo ya ni dónde me quedé, ni qué estaba diciendo. Pero parte de lo que les decía es que la idea es que al final de esta sesión, ¿sí me escuchan? No. sí. Es que yo ya aquí ya no veo la pantalla ni... Sí. Bueno, la tecnología falla. Ahí está. Les decía que, que al final de cuentas lo que quiero es que al final de la sesión tengan más elementos para el reporte final, ¿no? Sobre todo de los pasos que se tienen que considerar para el diseño y la conducción de un programa de mejoramiento genético. En alguna ocasión ya les había comentado que tres elementos son los que se deben conjugar para que se dé un buen seguimiento, una buena evaluación y que un programa de mejoramiento genético llegue en términos positivos. Normalmente depende de muchas cosas, pero un elemento importante son los productores. El otro elemento es el mismo gobierno y el otro elemento son las instituciones, ¿sí? Y en colaboración entre estos tres factores, es como realmente se da el éxito de un programa de mejoramiento genético. En el caso de México, los programas que se han diseñado y se han diseñado muy buenos programas en algunas especies, en bovinos de leche, que siguen trabajando en bovinos de carne con algunas razas, y en la parte de ovinos, que era una de las especies mucho más abandonadas, yo creo que en los últimos 10 años fue la que tuvo más progreso o más solidez en la conducción de los programas de mejoramiento genético. Sin embargo, cuando hablo de que los tres elementos que les decía, los productores, el mismo gobierno y las instituciones, debamos trabajar en el mismo sentido, a veces no se da así. ¿Por qué? Porque en nuestro país, bueno, pues la parte del mismo gobierno en muchas ocasiones no invierte a largo plazo, ¿sí? Dijimos que los programas de mejoramiento genético, pues, obviamente, es lograr resultados a largo plazo. Y si nosotros no invertimos dinero a 30, 40 años, difícilmente vamos a tener continuidad o vamos a tener un progreso positivo, ¿sí? Eh, el elemento más importante considero son los productores. Si los productores se hacen dueños, ¿sí? O toman la rienda de estos programas de mejoramiento genético como lo hacen en otros países, en otras industrias, donde estos productores juegan un papel mucho más importante, donde son los que definen cuál es la directriz que se tiene que seguir. Obviamente enlazados y coordinados con el gobierno, sobre todo para los programas de exportación que manejan esos gobiernos, ¿sí?
A lo que voy es que los tres, las universidades también deben estar bien enlazadas en ese sentido para lograr resultados. Sin embargo, los productores son los que tienen que poner mayor énfasis en estos programas. Si los productores dejan que las autoridades tomen decisiones. En ese sentido, pues obviamente los resultados no van a ser los ideales. Lo que yo he visto y que parte de los programas de mejora genética que están bien consolidados a nivel mundial es porque los productores han tomado las riendas de esos programas, ¿sí? Pues, obviamente con el apoyo de los mismos gobiernos. Y normalmente las instituciones estamos disponibles también para trabajar de manera coordinada, pero si no existen los recursos, no existen los medios, no existe el recurso humano para poder aportar, obviamente también influye en el éxito de un programa de mejora genética. Sale, entonces son tres elementos y los pasos son siete los que yo les voy a repasar aquí y les voy a resumir con otra lámina que tengo cinco pasos, pero insisto, ustedes pueden consultar cualquier literatura y todos los pasos van a converger exactamente en lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero, el primer paso que se tiene que seguir es definir el sistema de producción, ¿sí? En México tenemos ocho regiones, diferentes sistemas de producción, tenemos diferentes especies, tenemos dentro de las especies diferentes razas y bueno, pues eso es lo que realmente primeramente tenemos que definir, ¿sí? La otra parte que yo les mencionaba anteriormente es que para qué mercado nosotros vamos a trabajar. Y de esa manera, bueno, pues se va a definir cuál es el sistema de producción, cuál es la especie, cuál es la región o el país, cuál es la raza, y en base a eso, bueno, definir los objetivos de selección, ¿sí? Que es el segundo paso, definir los objetivos de selección. A veces confundimos qué es un objetivo, qué es un criterio. Hablamos normalmente de características que debemos medir en un programa de mejora genética. Pero es importante que definamos, o sea, primero cuáles son las características, cuáles son los objetivos y cuáles son los criterios de selección, que ahorita los vamos a repasar en un cuadro, ¿sí? Pero los objetivos de selección, ¿cuáles son? No es complicado, no es complicado porque o es carne, o es leche, o es lana, ¿sí? O sea, si hablamos de bovinos leche, pues básicamente estamos enfocados en la producción de leche, en bovinos carne, pues de la misma carne, los ovinos de carne, leche y lana. Y así podemos repasar todas las especies y los objetivos de la selección son diferentes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ubicar es cuál es el objetivo de selección, ¿sí? Los objetivos de selección y ya combinados con los sistemas de producción son completamente diferentes para cada país. Las características pueden ser muy similares. Normalmente el día de ayer les decía, ¿qué es lo que normalmente seguimos a nivel mundial? ¿Qué características estamos midiendo? Características de crecimiento que son las más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estamos buscando incrementar la cantidad de carne, ¿sí? Otras características importantes son las reproductivas. ¿Qué estamos buscando con características reproductivas a nivel mundial? Buscar animales o ovejas o animales con más habilidad materna, con mayor tamaño de la camada. Por otro lado, los países que tienen programas de mejora genética, ¿para qué mercados están trabajando? ¿Para el mercado donde les exigen calidad? Entonces, las características para las cuales están enfocadas o están midiendo, pues, obviamente tienen que ver con la composición de la canal. Pero en esencia, básicamente esas son las tres características que se están midiendo. Hay otras características o otros objetivos de la selección que tienen que ver con la inocuidad de la carne, con la misma, el confort de los animales, con la sanidad, con la resistencia a enfermedades, con la resistencia a parásitos, pero, pero es importante que definamos cuáles son esos objetivos de selección. Sí, pero en esencia son tres: características reproductivas, características maternas y de la composición de la canal. Y en base a eso, bueno, nosotros vamos a definir qué es lo que buscamos. En el caso de México,
¿Qué nos interesa más? Si siempre estamos batallando, que hay un déficit en la producción de carne, pues siempre normalmente nuestros programas van enfocados a mejorar la cantidad de carne. En el caso de los ovinos, ya les mencionaba en alguna ocasión que el mercado de la barbacoa, que es donde se va el 90-95% de la producción, normalmente no demanda calidad. Y por eso es que nosotros estamos enfocados a medir características de crecimiento, ¿sí? En otros países como España, los objetivos pueden ser diferentes para quién. Para las razas manchegas, para la raza manchega o la raza lacha, que se consideran como razas criollas, que yo digo que no son razas criollas, son razas puras, pero con otras características. Donde el objetivo realmente de los españoles es no depender de material genético de otros países. Es un país cerrado que trabaja con sus recursos genéticos de ahí mismo, ¿sí? O sea, ellos no dependen de material genético de otros países porque ellos están trabajando en sus programas de mejoramiento genético basados en la rusticidad de sus animales. Y algunos objetivos. Perdón, y algunos ejemplos son estas razas que producen quesos de muy buena calidad, que es el queso manchego, ¿verdad? Eh, el jamón de cerdo ibérico, que es otro ejemplo en la parte de cerdos, y que estos cuates el objetivo es darle valor agregado, pero con el material genético que ellos tienen ahí. Entonces, otro ejemplo es, no sé si han escuchado de la raza aragonesa en la zona de Zaragoza, que es una zona muy cebadera, pero que tiene muchas razas de ovinos ahí. Una de las razas más importantes es la raza aragonesa, ¿sí? Y entonces sus objetivos son diferentes, sus objetivos de selección son diferentes a los objetivos de nosotros. Y cada país, cada programa de mejoramiento genético tiene sus objetivos diferentes. ¿Sale? El otro punto o el otro paso del mejoramiento genético es la elección de los criterios de selección. Yo creo que luego ahí es donde nos confundimos. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un criterio? Los criterios de selección son realmente ya las características que nosotros vamos a estar colectando, que vamos a estar tomando directamente en las unidades de producción, ¿sí? Peso al nacer, peso al destete, peso a los 150 días, producción de leche, espesor de grasa, profundidad de grasa, emisión de metano, no sé, mundo de características, pero eso tiene que ver con los criterios de selección. Si se acuerdan en el último, los ejemplos cuando hablábamos de la correlación genética, teníamos 10 criterios de selección diferentes, ¿sí? Y que decíamos, bueno, que de esto depende la respuesta a la selección de las características que nosotros estemos seleccionando, ¿sí? Entonces, esos son los criterios de selección donde si nosotros seleccionamos para una característica, por ejemplo, para crecimiento, ¿cómo nos puede estar afectando para las características reproductivas o para las características de composición de la canal? ¿Se acuerdan que yo les decía que lo ideal es trabajar bajo un índice de selección donde podamos tener diferentes criterios de selección, diferentes características y de esa manera tener mejores decisiones de selección? Ahí vamos a poner un ejemplo como lo hacen en Inglaterra, en la parte de ovinos y puede quedar más clara esta parte. Pero es importante que ustedes sepan identificar qué es un objetivo y qué es un criterio de selección. La otra parte importante es la organización del servicio de los registros, ¿sí? Yo en algún momento les comenté, quizás es uno de los puntos más importantes, pero que va a depender realmente de las necesidades y de las condiciones de cada especie, ¿sí? De cada raza o de donde estemos implementando el programa de mejoramiento genético. Hay industrias que están enlazadas con con las mismas universidades, los productores con las unidades de producción con las universidades, y donde, bueno, pues, básicamente se tienen que someter a usar programas computacionales. No es el caso de nosotros, no tenemos las mismas condiciones y más si vamos al sector social donde vamos a encontrar a mucha gente que no sabe ni leer o que no tienen acceso a este tipo a una computadora, por decir, ¿no? Sin embargo, bueno,
esa es la parte que se tiene que saber diferenciar en qué estrategia es la que yo voy a implementar, ¿sí? ¿Qué voy a usar? ¿Una libreta? ¿Voy a usar una hoja de Excel? Tengo acceso a una computadora, tengo acceso a un teléfono celular para poder llevar el control productivo de los animales, o necesito invertir en una licencia que cuesta 2,000 o 3,000 pesos y que tengo que estar pagando año con año. ¿Para qué? Para poder llevar el control de los registros. De eso depende realmente de la especie de la que estemos hablando, del tipo de productor, de la misma cultura de los productores o del nivel de educación que se tenga al respecto, y de eso va a depender qué estrategia nosotros vamos a usar. Nosotros cuando empezamos en la parte de los ovinos aquí en Hidalgo, que de aquí es donde se han generado básicamente todos los programas de evaluación genética o de mejoramiento genético a nivel nacional en las 17 razas, incluso han impactado en algunas otras razas en cómo organizar esta parte de los registros. Y nosotros empezamos con un librito de campo, pues, obviamente que requiere capacitación o requirió capacitación de los productores, y también, bueno, la incorporación del servicio de asistencia técnica para poder lograr la colecta de esa información productiva, y no nada más de colectar esta información productiva, sino que fuese de calidad para poder implementar la primera evaluación genética, como ya les había comentado que en Hidalgo es donde se hicieron las primeras, sobre todo en la parte de ovinos. En el caso de los ovinos a nivel nacional, estamos hablando de ovinos de registro, estamos usando una licencia que te vale 2,000 o 3,000 pesos, pero un ejemplo claro es que no estamos usando el programa. De 60 productores que estamos aquí, por ejemplo, en la Asociación del Valle de Tulancingo, aquí en Hidalgo, solamente 3 o 4 productores son los que usan este programa. Entonces, esa es la parte que se tiene que analizar y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor es mucho más fácil que usemos un libro de rebaño, una libreta de campo o bien una hoja en Excel. Yo creo que todas son muy buenas opciones, siempre y cuando que nosotros sepamos para qué la queremos. O sea, de nada sirve estar invirtiendo en una licencia y tener la información al día si no tenemos en realidad un sistema de evaluación genética a nivel nacional, que nos permita que esa información llegue rápidamente a las instituciones que van a analizar la información y conducir una evaluación genética. Yo creo que esa es parte de lo más importante que se tiene que definir aquí, pero que la parte de la organización de los registros juega un papel muy importante. La otra, les decía, no nada más es tomar la información, sino también tiene que haber información de calidad. ¿Qué información es la que vamos a tomar nosotros? Obviamente, para una evaluación genética, lo que necesitamos es el padre, la madre, para generar el pedigrí. Y por otro lado, las características, que en el caso de los ovinos nos hemos inclinado por la parte de crecimiento, ¿sí? Porque es mucho más fácil tomar el peso al nacer, el peso al destete, el peso a los 150 días. Y es ahí donde, bueno, cada especie tiene que ir definiendo qué características son importantes. En la parte de mejoramiento genético, lo que sí no es válido es decir, nosotros vamos a medir en la composición de la canal con ultrasonido si en realidad no tenemos los medios ni para comprar un ultrasonido. O simplemente no existe la gente para tomar esas características. Y además, ¿para qué las vamos a tomar si el mercado no nos exige en este momento mayor calidad de la canal? Por decir, ¿no? Entonces, parte de eso es parte de lo que ustedes tienen que empezar a revisar con la especie que ustedes vayan a trabajar. El ejemplo es, a ver, vamos a trabajar con la raza Angus, bovinos de carne a nivel nacional. Pues, en su revisión, ustedes tienen que identificar qué características se están midiendo y qué características ustedes pueden implementar, ¿sí? El otro punto, el otro paso al mejoramiento genético es la evaluación. No es como tal la evaluación genética, sino la evaluación de los animales o de la información productiva que se genera dentro de ese programa de mejoramiento genético. Les decía, muchas veces hay poca información,
el pedigrí no es tan grande y obviamente no te da para hacer una evaluación genética. Pero el objetivo final de un programa de mejoramiento genético es conducir un análisis genético, que es la evaluación genética, que nos permita conocer los valores genéticos de los animales, ¿sí? Para poder tomar decisiones de selección. Si nosotros no trabajamos para conducir una evaluación genética, en realidad no vamos a tener mayor impacto en el progreso genético en cualquier programa de mejoramiento, ¿sí? Porque lo que nosotros ¿qué necesitamos? Obtener los valores genéticos para tomar para hacer esa toma de decisiones de los futuros progenitores que realmente los países que han avanzado en la parte de mejora es porque han adoptado esta metodología, tienen sistemas de evaluación a nivel nacional bien estructurados y que les permite tener esos valores genéticos al día. Al día me refiero para tomar las decisiones en este momento de comprar semen, de comprar embriones o simplemente de comprar animales en pie para usarlos como reproductores. Pero a final de cuentas, para eso nos sirve hacer una buena organización de los registros, en definir cuáles son los criterios de selección o las características que vamos a registrar, pues, obviamente para tener mayor impacto en la evaluación genética. ¿Sí? El otro punto es, a ver, ya tengo mi evaluación genética. No en todos los casos se puede hacer una evaluación genética. Nosotros vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes aprendan a estimar los valores genéticos a nivel de una unidad de producción. No necesariamente necesitamos tener 10 o 20 o 30 explotaciones para conocer los valores genéticos de los animales. ¿Sí? Que esa es la parte que a veces nosotros creemos que al invertir en un programa de mejora genética que vale más de 100,000 pesos, que a lo mejor no lo vamos a recuperar en 5 años, eh, nos puede dar los mejores resultados. También hay cosas muy sencillas que nosotros podemos implementar y que pueden tener impacto muy rápido a nivel de las unidades de producción. Pero ya cuando hablamos de una evaluación genética es cuando hablamos de algunas especies, algunas razas que están mejor organizadas y que están en condiciones, obviamente, de llevar a cabo una evaluación genética. El otro punto es, a ver, bueno, ya tenemos los animales, ya los identificamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a usar la información para la toma de decisiones? Yo creo que ese es el punto también importante, o sea, el contar con la información al día. Lo que pasa es que nosotros en México, y eso es real, hacemos la evaluación genética o hacíamos las evaluaciones genéticas, se enviaban a la Unión Nacional de Ovinocultores y esa información nunca permeaba para el resto de los productores. Entonces, efectivamente, si en un programa de mejoramiento genético la información o el uso de la información no es del dominio público o no está disponible para que los productores tomen decisiones, efectivamente entonces no se cumplen con los pasos o no se va a lograr el resultado que se requiere. ¿Por qué? Porque la información no está disponible. A ver, en este sentido, yo necesito comprar semen en este momento, pero si no tengo la información disponible de los sementales de alto valor genético, pues obviamente no puedo tomar mejores decisiones. A lo que voy es que la información debe estar al día y debe ser disponible. Si la información me llega un año después o 2 años después y conozco los valores genéticos de todo mi rebaño, quizás pueda ser importante, pero no para tomar decisiones en este momento. El otro paso es el uso, cómo voy a hacer el uso de esos animales seleccionados. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo diseminar los animales. Si no se da esa diseminación correcta de los animales con mayor impacto o con animales con mayores valores genéticos para ciertas características, créanme que todo lo que se haga en el resto de los pasos, aunque se haya hecho muy bien, pues si los animales no están disponibles, pues obviamente no van a tener el impacto que se requiere. En el caso a mí me tocó vivirlo y me toca vivirlo de manera muy personal, es que entre los productores, si no tenemos bien claro hacia dónde vamos o para qué nos sirven estos valores genéticos, cómo se interpretan y para darles un mejor uso,
créanme que te impacta en cuanto al uso de los animales es que normalmente los productores no reciben ese material o los animales o las unidades de producción no reciben ese material y entonces el progreso genético puede ser mucho más lento. A lo que voy es que muchos productores siento que hay muchas envidias en que yo tengo los mejores sementales, pero también no quiero compartirlos con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario ustedes van a tener más progreso genético que yo. Que eso es parte de lo que me ha tocado vivir. Sin embargo, parte de la educación que nosotros tenemos que fomentar en estos productores es justamente el cómo hacer un uso más adecuado de los animales con mayor potencial. Y para eso hay varias estrategias como los sementales de referencia, que no es más que usar un animal a través de inseminación artificial en diferentes explotaciones. ¿Para qué? Para lograr una mejor conectividad a través de los parentescos de las crías en cada una de las unidades de producción y poder hacer una evaluación genética mucho más confiable, mucho más precisa. Pero si esto no se da, yo podré tener los mejores animales, los mejores sementales, pero si no se da un buen uso o si no permea hacia la parte de los productores multiplicadores, hacia la parte de los productores del sector social que producen corderos para el abasto, justamente no vamos a tener mayor impacto, ¿sí? Entonces, en general, estos son los pasos que nosotros debemos seguir para que un para que un programa de mejoramiento genético funcione, ¿sí? Entonces, todos tienen sus inconveniencias, todos son importantes. Sin embargo, bueno, pues va a depender efectivamente del cómo se tenga una estructura, incluso a nivel mundial. Por ejemplo, en los bovinos de carne, en los bovinos de leche, las evaluaciones genéticas que se hacen ya son a nivel internacional. A nivel internacional se refiere a que productores de leche de Australia, de Inglaterra, de España, o de Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Brasil o de muchos países están usando semen de los mismos sementales. O sea, semen que se distribuye a nivel mundial, ya no es a nivel regional, sí, ya no es a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde están usando los mejores sementales y que crean una conectividad genética entre países. Y bueno, pues su impacto, pues obviamente es mayor, ¿no? No a nivel local, donde, bueno, pues sí tenemos que ver la manera de cómo hacer un mejor uso de los sementales y sobre todo a través de los programas de inseminación artificial, ¿no? Que no va a ser exactamente el mismo impacto de llevarme un semental y no va a tener la capacidad de trabajar en 5 en 10 rebaños por el número de ovejas o por la capacidad que tienen para preñar X número de hembras que hacerlo a través de inseminación artificial o a través de transferencia de embriones. Entonces, toda esa parte tiene que ver con la estrategia, ¿sí? Es cuando hablamos de cómo vamos a usar los animales seleccionados, bueno, pues tiene que haber una propuesta pues tiene que ser a través de inseminación artificial, donde los sementales tendrán que ir a un centro de reproducción o a un centro de mejoramiento donde se van a entrenar para la evaluación o para la extracción y congelamiento o refrigeración de semen. Y esta será la estrategia para hacerlo con el resto de las unidades de producción. ¿Sale? En términos generales, esos son los pasos que tenemos que seguir en el mejoramiento genético. Y aquí para la implementación no son diferentes. Básicamente, si ustedes se quedan con esa idea de estos 5 pasos, pues básicamente no van a tener problemas, ¿sí? O sea, cuando preguntemos, ¿me puedes decir cuáles son los pasos que hay que seguir en un programa de mejoramiento genético? Si ustedes consideran estos 5 elementos que no son diferentes con los que ya veíamos anteriormente, que son 7 u 8, pues a final de cuentas tiene que ver con los objetivos de la selección y los criterios de selección en la unidad de producción, ¿no? Es el primer elemento. Y la otra tiene que ver con la organización, con la estructuración de los registros y definir exactamente cuáles son esos criterios
cuáles son esos criterios de selección o cuáles son las características que en realidad nosotros vamos a tomar, ¿sí? De poco sirve si nosotros implementamos un programa de escaneo, por ejemplo, donde hay que comprar equipos, donde hay que capacitar gente, donde el productor tiene que pagar, por ejemplo, por el escaneo, va a ser muy complicado si nosotros no tenemos bien claro hacia dónde vamos. Si nuestro mercado no nos exige calidad, pues a lo mejor simplemente nos pudiésemos enfocar a la producción a medir características de crecimiento y quizás de características maternas, ¿sí? Pero ahí es básicamente lo mismo. Tenemos que definir bien cuáles son esos criterios de selección. La otra parte de evaluación no es simplemente pensar en una evaluación genética, insisto, a nivel de rebaño, a nivel de hato, nosotros podemos hacer mejoramiento genético, siempre y cuando podamos estimar o podamos calcular cuáles son los verdaderos valores genéticos de nuestros animales a nivel de unidad de producción, pero bueno, pues también eso nos puede, como técnicos, es ahí donde jugamos un papel muy importante, ¿no? Para darle elemento a los productores, eh, sobre todo de los reemplazos o de los sementales que quieran seleccionar a nivel de hato, ¿no? A nivel de rebaño. La otra parte, bueno, es una vez que se seleccionen o se tomen las mejores decisiones de selección, pues bien, el último paso es cómo vamos a diseminar o cómo vamos a usar los animales, que, insisto, es una de las partes mucho más complicadas, cuando menos en la parte de ovinos, no en la parte de bovinos leche o bovinos carne, o en el caso de los cerdos, ¿no? Donde estos programas están más definidos, llevan más tiempo de implementación y obviamente lo más complicado es cuando tú quieres arrancar, cuando tú estás implementando el programa y obviamente es ahí donde viene el problema, vienen las complicaciones, ¿no? Parte de lo que yo les puedo comentar, a lo mejor se estuvo trabajando muy bien en 10 15 años, con muchos recursos, con la creación de centros de mejoramiento, con la creación de centros de conservación de extracción y conservación o congelamiento de semen, o con la implementación de programas a nivel nacional como el de inseminación artificial o de transferencia de embriones o a través del rescate de algunas razas que se estaban perdiendo. Sin embargo, es importante considerar todo esto los pasos que se tienen que seguir. Muchos de nosotros, créanme, no los tenemos claros, y sobre todo cuando hablamos de del gobierno, cuando creemos que el entregar o apoyar con un productor, con un semental, que a veces le llamamos eh, a través de un programa de mejoramiento genético, no necesariamente lo estás ayudando a mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes animales con valores genéticos, efectivamente no sabes con qué semental o con qué tipo de semental o de qué calidad genética le estás apoyando. Y que en muchas ocasiones la mayoría de los programas de nosotros es así. A ver, apoyo con un novillo para mejoramiento genético, pero necesariamente no, si no tenemos información muy objetiva de esos animales, si no están necesariamente en un programa de mejora genética, créanme que el impacto va a ser muy poco o va a ser nulo o en muchas ocasiones vamos a ir hacia atrás. Entonces es importante que entendamos o que tengamos en consideración cuáles son los pasos que se tienen que seguir en un programa de mejora genética. Y que los países que han avanzado realmente es porque han seguido esta parte, ¿no? Y obviamente con la intervención del mismo gobierno, con la intervención de los productores y de las instituciones, que a veces nosotros como instituciones a veces no estamos enfocados a realmente a conducir este tipo de programas, ¿no? A veces estamos más enfocados a la enseñanza como tal y el objetivo final es que los alumnos aprendan, pero me olvido mucho de la parte de cómo puedo implementar este tipo de programas a nivel local o a nivel regional, ¿no? A nivel nacional.
En esencia eso es. Aquí, para que quede un poquito más claro en esta tabla, vamos a definir en estas tres columnas cuáles son las características, cuál viene siendo un objetivo de selección y cuál es un criterio de selección, ¿sí? Y de esa manera, pues, nosotros, ¿qué hacemos? Y lo hago yo, y que decimos, pero va a depender de qué rasgo, de qué características estamos hablando, ¿sí? Y a veces nos referimos al peso al nacer o al peso al desteto, el peso a los 150 días. Entonces es importante. Cuando hablamos de características, yo hablaba de tres características. Cuando hablamos de características de crecimiento, características de calidad de la carne o de la canal y características maternas, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo el objetivo? El objetivo de selección para esas tres características. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, para crecimiento? ¿Cuál es el objetivo? Tener un mayor crecimiento, tener un mayor peso al sacrificio en menos tiempo, un mayor peso al año, qué sé yo. Pero ese es un objetivo, son objetivos del crecimiento. Ahora, ¿cómo voy a lograr o cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir un mayor crecimiento, un mayor peso al sacrificio? Pues tengo que definir cuáles son mis criterios de selección. En este caso, bueno, ¿qué es importante para mí? Para definir o para seguir ese objetivo. El peso al nacer, el peso al destete, el peso a los 150 días, el peso a 5 meses, a 7 meses, al año, pero básicamente esa es la parte más importante. Y los criterios de selección, me acuerdo cuando les ponía el ejemplo de cuando hablábamos de la correlación o la respuesta a la selección, en ese tema de la correlación, que hablábamos de 10 características y que veíamos efectivamente si yo seleccionaba por una, cómo me impactaba en la otra, ¿sí? Básicamente esos son los criterios que hay que tener bien en cuenta. La otra parte para calidad de la canal, ¿cuál es el objetivo? El peso de la canal, el peso de los cortes valiosos o de los de mayor valor económico, mayor rendimiento de la canal, por ejemplo. ¿Cuáles son los criterios en este sentido para estas características de calidad? Es el área del lomo, el espesor del lomo, la profundidad del lomo, el espesor de la grasa, la longitud de la pierna, eh, y muchas otras características que hablamos más cuando hablamos de la heredabilidad, ¿no? Creo que ahí comentamos más características. En cuanto a las características maternas, ¿cuál es el objetivo? Mayor habilidad materna, mayor facilidad al parto, mayor prolificidad, pero ¿cuáles son los criterios de selección? El peso adulto, el tamaño adulto, el número de corderos por parto, el porcentaje de fertilidad o el porcentaje de concepción, no sé, muchas características que pueden ampliar en este sentido y pueden abarcar otras características, ¿no? Como las de la resistencia a los parásitos, la emisión de metano, el temperamento, de muchas características que se están considerando a nivel mundial y que depende de los objetivos de selección que se estén buscando básicamente en cada programa de mejoramiento genético. Eh, Voy a hablar de la industria ovina inglesa para tratar de ir redondeando cómo ellos han considerado estos elementos, ¿sí? Cómo ellos han diseñado sus propios programas de mejora genética y que realmente pues tienen 30 o 40 años de duración y que su impacto ha sido muy grande. En la parte de bovinos y de bovinos carne no es muy diferente en cómo lo hacen en Inglaterra, porque es un país muy chico, con condiciones muy homogéneas, no mucha variación en cuanto a los ambientes. Si comparamos con México, que tenemos 8 regiones, climas muy húmedos, muy lluviosos, climas muy fríos, o muy áridos, como en el norte, ¿verdad? Y que vamos a encontrar una gran variación de ambientes, por ende muchos sistemas de producción.
En este sentido, estos cuates la tienen más fácil porque llueve demasiado, 2, 3 horas, sale el sol 2, 3 horas, el forraje tiene la capacidad de rebrotar más rápidamente y además tienen mucha humedad y tienen muchos forrajes de muy buena calidad como el ryegrass. Y la otra que eso les permite que todos los animales vivan directamente en los potreros y que tengan alimento o forrajes de muy buena calidad. Y en esas condiciones, pues obviamente les hacen que les bajen mucho los costos de producción por alojamiento, por ahorro en mano de obra y por costos de producción, simplemente por alimentación, que representan el 70 hasta el 80%, ¿no? Del costo total de producción. Entonces, las condiciones van a ser diferentes de acuerdo a la raza, de acuerdo al país del cual estemos hablando. Si te vas a Estados Unidos es completamente diferente, en Canadá, en Brasil, que las condiciones son diferentes, pero básicamente de eso depende de cómo tú vas a implementar tu programa de mejoramiento genético. La otra es, también tienes que considerar qué tan disponibles están los productores. O sea, cuál es, a veces yo digo que es parte de la cultura, que no podemos entender efectivamente este tipo. La otra es que nosotros normalmente siempre andamos peleando por recursos para implementar un programa de mejoramiento genético, ¿sí? Y tratamos de invitar a los productores, pero si los productores no entienden efectivamente hacia dónde vamos o cuál es el impacto de llevar a cabo un programa de mejoramiento genético, pues simplemente no le van a entrar. El ejemplo para la industria ovina mexicana es, si nosotros tuviésemos un mercado asiático, el mercado de los Estados Unidos, para enviar corderos de mejor calidad, si tú haces un planteamiento, tendríamos que hacer un planteamiento a los productores, obviamente, para tomar esas características, o ya bien con ultrasonido, ya bien en el rastro, pero si el productor no ve ese impacto o para qué es, en este sentido, para tener un sobreprecio o buscar mejores precios de acuerdo a la clasificación de canales por calidad, pues obviamente no vamos a impactar o simplemente los productores no le van a entrar o no le van a poner recursos, ¿sí? Entonces, parte de esto tiene que ver con la disponibilidad de los mismos productores, de las mismas instituciones. Si las instituciones no tienen el interés de llevar a cabo estas evaluaciones genéticas o trabajar directamente con las industrias, pues obviamente no van a tener impacto. Normalmente lo que yo veo en México es que están desligadas las instituciones de investigación con el sector agropecuario. Sí, a lo que voy es que los objetivos son muy claros. Generar información y a veces lo que nos interesa es tener mayor número de artículos publicados y estar en el sistema nacional, que lejos de ir a involucrarte con los productores en conducir un programa o en ejecutar un proyecto. No simplemente de mejoramiento genético, puede ser un proyecto de nutrición, de reproducción o de manejo sanitario, pero a lo que voy que normalmente el objetivo de las universidades, ¿cuál es? El objetivo es formar el recurso humano, ¿no? Estudiantes que se formen y básicamente a veces perdemos el interés por involucrarnos directamente con los productores. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, aquí en Inglaterra? Es que el mismo gobierno crea organismos, así como es que están ahí el BLG o EBLEX, o el otro que se encarga de la exportación del material genético, son parte del gobierno federal. Son parte del gobierno federal donde le invierten muchos recursos, pero cada uno con funciones muy específicas, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede y cuando los productores están interesados, porque también apoyan a los productores con X cantidad de dinero, ¿para qué? Pues para que se tengan el interés y pertenezcan a los programas, participen en los programas de mejora genética. El ejemplo de Australia que yo les ponía la vez pasada es que por cada canal que ellos venden al gobierno que va para el mercado de la exportación, el gobierno les paga el gobierno les paga $1, vaya.
o el productor más bien aporta $1 por cada canal. Si venden 20 millones de canales al mercado asiático, imagínense, son $20 millones que retornan a las instituciones de investigación. Entonces, con eso es otra cosa. Y por eso tienen esa capacidad de tener, tienen esas infraestructuras en equipo, en programas, en diseñar sus propios programas, en capacitar a su gente, en contratar más genetistas, cosa que, bueno, pues no tiene comparación con lo que nosotros hacemos en México. No estamos tratando de adquirir una licencia para el programa de evaluación genética y vale 120,000 pesos. ¿De dónde tomas esos 120,000 pesos si no hay recurso? El presupuesto es muy bajo en todos los niveles. Entonces, parte de eso es parte de lo que nosotros tenemos que, que ir, ¿cómo se llama? Sopesando y en base a eso buscar las mejores alternativas de cómo hacerlo. A lo mejor a través, si no tengo recursos para esto, bueno, pues se puede trabajar en un convenio con estas instituciones donde aporten personal para podernos capacitar o bien equipo para las evaluaciones genéticas. Básicamente ese es el panorama de cómo lo hacen y bueno, pues genético, pues han tenido un impacto muy masivo. Muy masivo, ¿por qué? Porque ellos se han enfocado a mejorar rasgos de crecimiento y de la canal. Normalmente estos cuates no consumen mucha carne su consumo no es alto, pues. Básicamente sus programas de mejora genética van enfocados al mercado de la exportación, sí, pero esos mercados son mucho más exigentes, donde les piden animales mucho más jóvenes, mucho más con pesos mayores y sobre todo con calidad de canal, sí, con menos grasa, más marmoleo, mayor rendimiento, pues obviamente que también pagan un sobreprecio por esto. Y entonces ellos están trabajando por un objetivo final que es lo que el mercado les está exigiendo. La otra, eso es por parte de crecimiento, en la parte de crecimiento. La otra parte tiene que ver con la eficiencia reproductiva, que le dan mucho valor a esa parte y se enfocan a medir criterios de selección, pero en la parte de las características maternas, sobre todo en el tamaño de la camada, en mayor prolificidad, que obviamente lo que les interesa es vender, eh, incrementar la producción de carne y es a través del tamaño de la camada. La otra es que le dan mucho énfasis en buscar animales que mejoren su salud, como más resistentes a parásitos, más resistentes a enfermedades por la gran cantidad de lluvia que se tiene ahí, y que llueve demasiado y que los animales viven ahí, que tienen muchos problemas de gabarro, que es problemas de las patas por la alta humedad que se tiene en los potreros y que, bueno, pues están trabajando con el cómo generar valores genéticos para menor prevalencia de gabarro, por decir, ¿no? Y la otra es que también le dan mucha importancia a la parte del bienestar animal, no nada más en la industria ovina, en la industria de carne, bovinos carne o en la industria de la leche, sino en todas las especies. Tienen protocolos de cómo producir con una carne más saludable, con animales mucho más, como pudiese decirse, con mejores condiciones en cuanto al bienestar animal. Y bueno, todo eso les da un valor agregado a su producto, pero están trabajando para un mercado en específico. Aquí en el caso de la barbacoa, cuando se intentó envasar y todavía muchos siguen en esa parte de envasar barbacoa, pensando en el mercado de Estados Unidos, donde tenemos 30 millones de, de mexicanos allá en Estados Unidos y que pues, puede ser representar un potencial mercado diferente. Sin embargo, cuando nunca pudieron pasar la certificación sobre la calidad de la barbacoa. ¿Por qué? Pues porque no había homogeneidad en el producto que se tenía en México. El día de hoy metías hembras, el día de hoy sacrificabas machos, el día de hoy unos animales más pesados, mañana animales mucho más ligeros. Y todo eso, pues nunca lograron la certificación de este producto.
Y bueno, pues resultaba y parecía decir, oye, creo que esto es ideal, porque si todos nos enfocamos a producir un cordero de esta calidad y que va a ir al rastro tipo TIF para fortalecer a este proyecto, pues sonaba muy bien, ¿no? Pero si no estás cumpliendo con calidad, y bueno, pues parte de eso es responsabilidad de nosotros, porque también debimos de haber enfocado en ese momento a trabajar sobre los programas de escaneo, trabajando sobre calidad y sobre calidad. Pero insisto, o sea, las circunstancias, el no tener los recursos, bueno, pues eso también te ha limitado. Pero oportunidades creo que las hay, no en estos casos porque los gobiernos le meten mucho dinero, ¿no? El ejemplo en el caso de los ovinos son alrededor de 717 rebaños con más de 50,000 ovejas de 30 razas. Ya estamos otra vez, doctor Lino. Se volvió a salir, ¿verdad? ¿Sí nos escucha? Sí, sí. Estoy tratando de compartir otra vez. ¿Ya ven Sí, la presentación? sí, ya ¿Sí se me ve. escuchan? Sí, Pues es que ya mi ratón se volvió loco. Ya no lo encuentro. Ok. Les decía que en la parte de ovinos, bueno, pues esta actividad es muy importante en Inglaterra y aproximadamente en este programa participan alrededor de 700 rebaños, con más de 50,000 ovejas. No sé cuál sea la población de ahí, pero tampoco se trabaja en la realidad con toda la población. Es una muestra de la población, es una muestra de la población y en este caso son más de 50,000 ovejas de 30 razas, ¿sí? Inglaterra de ahí se han generado pues la mayoría de las razas de ovinos, incluso decir que son los padres de la industria ovina, ¿no? Eh, en bovinos es exactamente el mismo caso, pero vean ustedes, más de 50,000 ovejas, 30,000 razas. Yo les puedo decir que en nuestros programas de mejoramiento genético tenemos alrededor de 17 razas, cuando menos en la parte de ovinos, y tenemos más de 300,000 ovejas ahí en nuestras bases de datos, nada más para que comparen. Sin embargo, en la parte de cómo, en el punto de la implementación de los registros y en la parte de evaluación, pues no es nada diferente a lo que hemos venido hablando, o lo que se debe hacer en un programa de evaluación genética, ¿sí? Donde básicamente, bueno, son parte de la genética y parte del ambiente que se miden o que se consideran en un análisis genético para determinar el comportamiento de los animales o simplemente para estimar los valores genéticos. Esto no es diferente a lo que ya hemos venido comentando, ¿verdad? De la fórmula de la base cuantitativa, pero que lo que se hace diferente son los criterios o las características que estamos considerando, ¿no? Estos cuates, por la cantidad de lluvia que tienen,
por la cantidad de humedad, bueno, pues le dan mucho énfasis a la parte de resistencia a los parásitos, a la parte de la salud. Trabajan mucho, han trabajado sobre la edad de los animales, sobre todo cómo producir corderos o animales mucho más pesados, con más velocidad de crecimiento, pero a menor edad. ¿Por qué? Porque todos esos corderos de 8 semanas, de 9 semanas, son las que el mercado del mercado de Asia o el mercado del Oriente les demanda. La otra parte es, han trabajado sobre el cómo incorporar más rápidamente a las hembras a una primera gestación. Obviamente consideran el año, la época del año para, para los apareamientos y en base a lo que llueve, a la cantidad de humedad que hace, pues también hacen una programación de las épocas de parto. La otra es que en la parte de nutrición básicamente todo lo hacen en pastoreo y pocos animales son los que son engordados en pesebre, ¿no? O estabulados. Pero la parte que no es diferente es la parte que vemos aquí, que es como el interés es en evaluar realmente el potencial genético tanto de los vientres como de los animales nuevos, o sea, de la progenie, ¿sí? Y es ahí donde están enfocados y es ahí donde han logrado mucho más. Perdón, me tuve que levantar para cerrar la ventana porque están haciendo mucho ruido. Y de hecho hay mucho ruido aquí. Incluso les pido una disculpa por si en algún momento se escucha más. Luego hay música a todo volumen acá afuera y bueno, pues eso no perturba, pues. Les decía que algo que no es diferente es a la parte que tiene que ver con medir el potencial genético, que ese es el reto en cualquier programa de mejora genética, ¿no? En evaluar a los vientres y evaluar sobre todo a la progenie, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que quiero comentarles es que si nosotros queremos más respuesta a la selección o queremos más progreso genético, o mejores resultados en un programa o mejores avances, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocar nuestros programas en evaluar animales jóvenes, no tanto en animales adultos, porque el concepto de los productores es que tengo semen guardado de machos de hace 10 años, de hace 15 años. Pues sí, pero que fueron muy buenos animales hace 10 15 años. Sin embargo, lo que el reto de nosotros es cómo probar o cómo evaluar o cómo usar animales mucho más jóvenes. Y es ahí donde nosotros podemos correr el riesgo porque no tenemos una evaluación más objetiva de los animales jóvenes, pero ese es el reto. Lo que normalmente yo recomiendo, sobre todo a los productores comerciales, es que usen animales probados, animales de 3 de 4 5 años, que ya sabes cuál es el potencial genético que tienen. Y sobre todo para rebaños de pie de cría donde la idea es identificar animales todavía aún más productivos, necesariamente tiene que ser con animales jóvenes, donde no hay certeza, pero que puedes identificar animales mucho más productivos. La otra, cuando hablamos de certeza, sobre todo en rebaños multiplicadores o novatos multiplicadores o que venden animales al abasto como tal, obviamente, pues lo que se requiere es mayor certeza, mayor seguridad y eso te lo van a dar los animales más probados, ¿sale? Entonces, si queremos más progreso genético, necesitamos trabajar en animales mucho más jóvenes, ¿sí? Pero sin olvidarnos de valorar el potencial genético, tanto de la progenie como de la madre, que pues básicamente es ahí donde se está trabajando sobre características reproductivas o características maternas, que ya decíamos la importancia de tomarlas o de seleccionar a través del índice de selección, pero sí buscando animales con mayor longevidad, ¿sí? Con mayor potencial de producir más o de tenerlos más en su vida productiva. La otra parte
que tiene que ver con la evaluación. A ver, ya tenemos hemos cumplido los otros requisitos, hemos implementado como del sistema de colecta de información, de los criterios de selección o las características, pero no necesariamente les decía yo, necesitamos pensar en una evaluación genética si no tenemos las herramientas o las condiciones para hacerlo. Simplemente el reto fuerte y que es lo que hacen estos países es apostarle a la evaluación genética, que no es no es una herramienta de la selección nueva, sino que siempre se ha estado utilizando y que el objetivo principal es estimar. El objetivo principal es estimar los verdaderos valores genéticos, ¿sí? Y para eso es importante, por eso cuando decía, cuando vamos a implementar nuestro esquema de registros productivos, ¿qué nos interesa? O sea, no vamos a tomar 100 variables si no nos sirven, no nos van a servir. La parte más importante para una evaluación genética es contar con el pedigrí, ¿sí? Y por otro lado, contar con los fenotipos, con el comportamiento o los criterios de selección para poder hacer una evaluación genética. Y estos cuates, bueno, tienen muy definido sobre todo cuáles son sus razas maternas y cuáles son sus razas terminales, ¿sí? O en otras palabras, están más enfocados en animales con características más terminales o en animales con características más maternas. Tienen un esquema de cruzamientos muy definido. Si comparamos con México, nosotros traemos 30 o 40 cruzamientos, pero de todo tipo, ¿verdad? Y a lo mejor si a mí me preguntan, ¿y cuál es el mejor cruzamiento? Te voy a decir, pues va a depender de qué quieras, para esta región, para esta otra región. Pero estos cuates, el hecho de que sea un país pequeño, bien organizado, bien estructurado en todos ámbitos como país, pues obviamente les permite hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo les decía la vez pasada que no se complican, usan una raza que se llama Border Leicester y la cruzan con una raza de la montaña, que así se llama, y obtienen un F1, un híbrido, y que lo usan como materno, y ahí es donde cruzan con razas terminales, y esa la toman como una línea o como una raza, como un F1 materno, y es como trabajan. Y todo lo que producen machos, hembras, se va al mercado. En el caso de los ovinos, y en bovinos es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hacen. Y bueno, pues, los programas de evaluación genética los están actualizando todos los años para darle mayor certeza y más elementos a los productores para tomar decisiones de selección. La otra es que usan mucho el índice de selección, pues, obviamente a través de la evaluación genética determinan los valores genéticos y de ahí hacen una combinación de diferentes características, 7, 8 características. En Australia toman 40 características también. Y en base a eso, al índice de selección, ellos toman ¿cómo se llama? Sus decisiones de selección. Nosotros, pues ese es el reto que tenemos que pensar, ¿no? En la parte de oídos son todas las especies, pero primero es darle orden a las evaluaciones genéticas y después pensar en un índice de selección de acuerdo a la especie, de acuerdo a la raza, de acuerdo a la región, al sistema de producción y en base a eso decir, mira, para la región centro tenemos que usar este índice de selección, para la región sur este otro índice de selección y para el norte este otro índice de selección, con características diferentes o para mercados completamente diferentes, ¿sí? Pero eso es parte de lo que va en el punto de la evaluación y el reto es apostarle a una evaluación genética. La otra parte es no nos compliquemos, también podemos hacer mejoramiento genético a nivel de unidad de producción y que lo podemos hacer de manera más individual.
¿Ya me escucha? Sí, Otra vez, más que ya quiere que paremos, ¿eh? sí. Ok, 10 minutos más y le vamos a parar exactamente a las 12 para que los que me solicitaron que revisemos los exámenes lo podamos hacer. De hecho, ya voy a terminar, ¿sale? Entonces, en este cuadro vean otra vez las características que estos cuates están considerando y que son características maternas, características del comportamiento materno, crecimiento eficiente y carne vendible, rendimiento de carne magra y la eficiencia reproductiva de las hembras. Y los IBBs, así están, como están en los mismos colores, ¿no? Para que no se confundan, los IBBs o los valores genéticos que están ellos estimando, pues es el tamaño de la camada, la habilidad materna, en crecimiento, pues el peso a las 8 semanas, el escaneo para el peso a las 8 semanas, la profundidad del músculo, el espesor de grasa y el peso maduro de la hembra, que es importante, ¿no? Entonces, todos estos valores genéticos los usan en un índice de selección para tomar la mejor decisión de qué es lo que yo estoy buscando, o sea, qué es lo que, de acuerdo a lo que el mercado me demanda, yo como productor que estoy buscando, mayor velocidad de crecimiento, mayor tamaño de la camada, eh, menor cantidad de grasa, pero ellos en un solo índice de selección consideran todas estas características, siempre y cuando y obviamente el seleccionar una característica no impacte de manera negativa en la otra. Y bueno, pues eso es también lo que está de moda en un análisis multivariado. ¿Qué quiere decir? En un análisis de este tipo están considerando varias características al mismo tiempo, cuando anteriormente te decía, no, no, no. Primero trabajas sobre velocidad de crecimiento y cuando ya avances, ahora te vas con calidad de la canal. Y si ya quieres, ahora con características reproductivas. Ese era el concepto que teníamos anteriormente. Ahora el concepto ha cambiado y ahora decimos, no, no, no. En un índice de selección podemos meter diferentes características sin que se afecte una o la otra, ¿sí? Eso ya lo habíamos platicado. La otra parte que estos cuates hacen ya de manera ya de manera tradicional es el escaneo por ultrasonido. ¿Sí? No son rebaños grandes, 30 40 ovejas o máximo 100. Hay rebaños grandes, sobre todo los que producen corderos ya terminales, pero hablando del pie de cría o a nivel de rebaños multiplicadores, obviamente eso es algo que se hace. El escaneo por ultrasonido para poder estimar los valores genéticos para calidad de la canal, ¿sí? Obviamente, gran parte del dinero pues la aporta el mismo gobierno en la inversión de equipos, en la inversión de infraestructura, en la capacitación de los técnicos, pero y los productores, bueno, también aportan parte de esto, tienen que pagar para el escaneo de cada uno de sus animales, pero no solamente queda en el escaneo de los animales que se van para el abasto, que se van para el pie de cría, sino también se escanean las hembras que se encuentran en el rebaño en diferentes épocas del año. ¿Para qué? Para definir o para determinar qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué hubo mayor prolificidad? ¿Por qué hubo mayor fertilidad? ¿Sí? Entonces, a ver, el hecho de que las borregas tengan una condición más baja y que las tengamos escaneadas, que tengamos los elementos, pues obviamente les dan mayores elementos para decir qué fue lo que repercutió o cómo, por qué fue el impacto en esa baja fertilidad, por ejemplo. Entonces, eh, están produciendo valores genéticos para calidad de la canal porque el mercado se los demanda y además que eh, clasifican en base a estos datos sus canales para el mercado de la exportación y la otra, bueno, pues también escanean a edades muy tempranas para el diagnóstico de gestación con el mismo ultrasonido a 25 días para identificar ¿cómo se llama? Gestaciones de un cordero, de dos corderos, tres corderos, y en base a eso, bueno, definen la parte de la calidad de la alimentación, ¿no? Que tiene que ver con el ambiente. Entonces, es básicamente lo que hacen. La verdad es que se requiere.
se requiere de mucha inversión también para esto. En México se intentó hacer esto, había 6 o 7 técnicos que se capacitaron, se adquirieron 4 o 5 ultrasonidos, se repartieron o se distribuyeron a nivel nacional para poder empezar con un programa de escaneo. El problema es que los productores no querían pagar esta parte, o sea, querían que fuera inversión meramente el gobierno y bueno, pues también ahí es donde es parte de lo que le estoy diciendo. Si el productor no tiene claro hacia dónde vamos, efectivamente no, las cosas no funcionan. La otra parte que cuesta más dinero, pero que estos cuates le invierten hasta ese nivel es hacer una tomografía computarizada, como se llama, pero se hace, bueno, en todos los países desarrollados justamente usan la tomografía computarizada, pero que son equipos que no se pueden mover a nivel de campo, ¿sí? Son equipos que están en el laboratorio, entonces los animales que se llevan al laboratorio son animales que están en los centros de mejoramiento genético o que se han identificado como de alto valor genético, ¿sí? Por el costo que tiene una tomografía, pero lo que hacen es tomar imágenes pues en tiempo real, de mayor precisión, de mayor calidad, y donde se puede apreciar exactamente cuál es el espesor el espesor de grasa o la profundidad del área del músculo del lomo, ¿no? Que para eso lo hacen básicamente y también lo hacen para checar otros órganos que no son parte del mejoramiento genético, pero que también influyen o para detectar animales con X enfermedad. Pero el objetivo principal de la tomografía es escanear animales de alto valor genético para poderlos diseminar más rápidamente o simplemente para conservar más material y usarlos en años posteriores. Pero es algo que se hace, pero cuesta muchísimo, ¿no? La otra, en la parte de evaluación, ¿cómo hacen ellos? Todo programa de mejoramiento genético tiene que tener una fase de evaluación, ¿sí? Si nosotros no sabemos cómo vamos progresando en las características de crecimiento, pues obviamente no vamos a tener idea. Y esto es parte de la tarea que tienen las instituciones que hacen esas evaluaciones genéticas. También parte de su responsabilidad es mostrar cómo se va avanzando, cómo va siendo el progreso genético. Si no, bueno, pues en cierta manera todos los recursos que se están invirtiendo, el tiempo, pues no van a llevar a términos positivos. Sí, aquí en esta gráfica se ve el promedio del valor genético para algunas características de la canal, como es la profundidad del músculo o la profundidad de la chuleta y el espesor de grasa, ¿sí? En la línea roja tiene que ver, corresponde a la profundidad del músculo y vean cómo a través de estos años del 90 al 2013, la tendencia genética, ¿sí? Cómo va en aumento, ¿sí? Y por otro lado, la línea azul quiere decir que es la profundidad o el espesor de grasa del músculo del lomo. Vemos cómo en términos generales se ha ido reduciendo, ¿no? En realidad se ve una línea muy recta, pero no hay mucho incremento. Y eso es básicamente lo que permite decir, bueno, tenemos que enfocarnos a buscar animales con menos grasa o animales con mayor velocidad de crecimiento, pero tienen que evaluarse necesariamente estos programas actualizando la evaluación genética básicamente año con año o depende ¿cómo se llama? El requerimiento de esas evaluaciones. Por ejemplo, en Australia las hacen año con año en todas las características porque es parte de lo que se le tiene que mostrar al consejo que rige o el organismo que conduce los programas de mejoramiento genético y que ahí evalúan si les asignan o les restringen los recursos. Entonces, la evaluación del programa de mejora genética es muy importante. Aquí en esta gráfica estamos viendo cómo en la misma población a través de los años
se ha incrementado en 5 kilos de carne a las 21 semanas de edad de los corderos, ¿sí? Entonces aquí donde vemos que ahí se ve muy bien la distribución normal, donde la media se ha movido en esa misma población en 5 kilos de carne. O sea, si nosotros logramos demostrar a través de una evaluación a los programas de mejoramiento genético, a las autoridades quienes asignan los recursos, pues obviamente vamos a lograr un impacto mayor en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Es que todos los gobiernos hablan de programas de mejora genética y de apoyar con sementales, apoyar con hembras, pero en realidad sin ningún rumbo en ese sentido, ¿no? Si no tenemos información y si no existen datos muy objetivos. La otra es que hay centros de mejoramiento genético, que así se llaman, pero que más bien son centros de reproducción donde alojan sementales, no necesariamente los mejores, pero que los usan a través de inseminación artificial, ¿sí? Y entonces la idea de los programas es hacer una evaluación, pero demostrar que sí se está avanzando. La otra parte que es muy importante y que tiene que ver con la educación de los mismos técnicos, con la educación de los productores, con la educación de todos los involucrados. Hablo de los productores, de las autoridades y de la parte de las instituciones, es que la gente se involucra. En este caso, la estrategia que usan estos cuates es la organización de eventos demostrativos, pero no simplemente por hacer un evento demostrativo y mostrar qué se está haciendo y presumir y lo que quiera, no, sino que siempre buscan mensajes claros en cómo los productores pueden adquirir herramientas de cómo interpretar los valores genéticos a través de las sesiones más interactivas, con la participación entre ellos, dando ejemplos muy prácticos por parte de los investigadores y por parte de los productores, transmitiendo esas experiencias de la vida real, ¿no? Y entonces, cosa que aquí también hacemos eventos demostrativos, pero a veces hablamos en el mismo lenguaje para los productores, para los técnicos, para las autoridades, y a veces es ahí donde los mensajes no son muy claros, ¿no? Creo que parte de lo que se tiene que hacer es canalizar exactamente la capacitación para técnicos, la capacitación para estudiantes, la capacitación para productores y que efectivamente es la forma en cómo puede funcionar esto, ¿sí? Porque si tú combinas la audiencia en teniendo todos este tipo de asistentes, obviamente nunca vas a lograr un impacto. Entonces, esto lo hacen muy bien y me atrevo a decirles que a mí me tocó conversar con productores que dominan mejor todos estos temas que incluso nosotros que hablamos del mejoramiento genético, ¿no? Entonces, la parte de la educación es muy importante. Entonces, son elementos que ustedes pueden ir considerando en cómo van a hacer esa estrategia, el cómo van a diseminar esos animales, en cómo van a aterrizar su programa de mejoramiento genético. Yo estoy diciendo simplemente algunos elementos, pero puede haber otras estrategias de cómo hacer llegar estos elementos a estos productores. La otra es que lo más importante de un programa de mejora genética es eh, que los productores se convenzan que lo que se está haciendo es útil, ¿sí? Porque les está beneficiando en más recursos, en seleccionar mejores animales, pero por otro lado también tienen que convencerse, o más bien se tiene que crear el interés por el consumidor, ¿verdad? El consumidor que debe demandar pues, animales evaluados, animales con valores genéticos, o sea, y esto es lo que hacen ellos. Nosotros no lo hacemos así, porque ni está la información y cuando llegamos a comprar, llegamos, y sabes que a mí el que me gusta es el más bonito y simplemente no me interesa la información y si es que existe, ¿no? Entonces, parte de eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es primero convencernos nosotros los productores de que esa información sirve y por otro lado los que demandan esa información también se tienen que convencer. Sí, lo que a mí me tocó ver, por ejemplo, en el caso de la lana, es que los productores en un día demostrativo llegaban con sus, no sé, 30, 40 animales.
y los ponían ahí en el evento demostrativo y cada uno explicaba, ah, miren, esto es, nosotros traemos tanto rendimiento de lana, la calidad es esta y tenemos valores genéticos para estas características. Y decía, si vivas con el otro productor y te decía cosas diferentes de su rebaño, eso es básicamente lo que se hace en estos países, ¿no? Para dar un mensaje claro. La otra es que hay mucha información, tienen mucha información disponible estos cuates y es de dominio público. Si nosotros no damos a conocer esa información y la dejamos guardada ahí o simplemente llega un año después, no nos sirve para nada. De nada sirve invertir dinero en trabajar coordinadamente si no le damos información. O simplemente el que le da la información es nada más el interesado o el que saca provecho de todo esto, de los resultados de un programa de mejora genética. Yo creo que el objetivo final es tener la información disponible, que todos conozcan la información y que tiene que ser de dominio público, ¿no? O sea, que no se diga que estamos escondiendo información o que yo no tengo los elementos para seleccionar, que es muchas veces como se dice. La otra es, si ustedes teclean esta página web, Signet website, van a encontrar toda esa información disponible al día. Y cuando tengan tiempo, ahí pueden encontrar mucha literatura y pueden aprender más de lo que nosotros estamos platicando acá. La idea es que básicamente con estos elementos ustedes vean que no es fácil, es complejo, pero que te sirve para ir retroalimentando y tener más claro cuáles son los pasos del mejoramiento genético. Ya en la parte de cuando viene la parte de diseminación o selección de los animales, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Que donde se tiene en la parte de abajo se tiene la media de la raza para 7, 8 características que tienen que ver con el tamaño de la camada y con las características de peso y las características de composición de la canal y que al final aquí te dan un índice, ¿sí? Es más, si usted se mete en esa página van a encontrar parte de esta información o de ese tipo, ¿no? Donde hay un índice de 210, ¿sí? Solamente es por poner un ejemplo. Y en esta parte de arriba se tiene la información de un semental o de un animal que tiene su pedigrí, que tiene el semental, tiene la madre y también tiene las características que ellos están usando, ¿sí? Que son 108 características y que cada uno te dice, ah, pero ¿qué índice de selección tiene este? Este animal tiene 2,57, está por arriba de la media. Y es justamente lo que nosotros necesitamos tener o como productores, ¿para qué? Para tomar decisiones de selección. A ver, yo como productor. ¿En qué estoy interesado? Ah, yo estoy interesado en disminuir el espesor de grasa de los animales. Ah, ok. Este animal tiene menos 0,35 milímetros de grasa. Ok, ¿sabes qué? Mira, si yo encuentro otro que tiene menos 0,41 y tiene un índice de 260, que quiere decir que estoy seleccionando el mejor animal para esa característica. Lo que te dice el índice final es un balance general de todas las características, ¿sí? Entonces, nada más es por poner un ejemplo, después nosotros vamos a poner otros ejemplos ya con información de nosotros y donde ustedes podrán interpretar, ¿sí? Dependiendo del objetivo que ustedes estén buscando. Esa es la idea. El otro elemento que tienen aquí es la confiabilidad con la que se da este valor genético, ¿sí? Todavía no hablamos de eso, pero si yo estoy hablando de grasa, de profundidad de grasa, y tiene una confiabilidad o una precisión, que es el accuracy, del 71%, ¿qué quiere decir? Que si yo compro este animal, tengo el 71% de probabilidad de que me herede ese espesor de grasa. O sea, que quiere decir que ese valor, si este macho yo lo uso con 1,000, 2,000, 3,000 animales, quiere decir que su valor no va a cambiar, que ya es muy preciso. Si lo comparamos con el tamaño de la camada, 0,32, pues es una confiabilidad más baja, ¿sí? Que quiere decir que si yo lo sigo usando, lo sigo probando, la confiabilidad no va a ser exactamente la misma. Eso es cuando ya hablamos de la confiabilidad o la precisión con la que yo selecciono el animal. A ese grado es la información que se tiene y yo con eso cerrar los ojos voy y digo, sabes que yo compro este animal porque tiene un índice por arriba de la media, pero está disponible.
En resumen, los valores genéticos están haciendo un impacto grande, sobre todo en la industria ovina inglesa y sobre todo es que la información está disponible. Y así como este ejemplo, bueno, pues están varios ejemplos de otros países y el reto de nosotros de México es justamente entender cuáles son los pasos del mejoramiento genético. O sea, no nada más se trata de decir, yo como gobierno federal o a nivel estatal estoy tratando de hacer mejoramiento genético, sino lo que hay que entender cuáles son los pasos para poder hacer, para poder implementar un programa de mejora genética. Y que el hacer mejoramiento genético no es simplemente agarrar a este macho, ordeñarlo, congelar y difundir el semen. Eso no es mejoramiento genético. Mejoramiento genético implica seguir todos estos pasos, definir mi objetivo de selección, mis criterios de selección, qué registros o cómo voy a implementar, cómo voy a tomar mi información, cómo voy a medir, cómo voy a evaluar, cómo voy a seleccionar y cómo voy a diseminar, que es básicamente donde en el caso de los cerdos es lo más avanzado que yo he visto en La Piedad en sus programas de mejoramiento genético, ¿no? Y en la parte de ovinos, bueno, estamos tratando y en la parte de bovinos, en la parte de leche, bueno, pues es más claro, ya están teniendo valores genéticos o evaluaciones genéticas a nivel internacional. Y todo eso, bueno, pues ese es el reto, ¿no? De seguir trabajando, pero sí, no se olviden de los pasos que se tienen que seguir para definir un programa o para implementar un programa de mejoramiento genético. Espero que esto les haya dado más elementos y puedan ir metiéndole más elementos para que ustedes sigan trabajando, ¿sale? Con esto termino la clase del día de hoy. Y ya ahí terminamos. Nada más, si no hay dudas o tienen algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Y ya los que tenían dudas, que eran dos, tres personas, revisamos los exámenes rápidos, los teóricos. ¿Sale? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Sale, pues, cuídense. Dale, muchas Nos gracias. vemos el lunes.